Buenas noches. Quienes esperaban una señal de cambio, así fuera un leve signo de empatía luego de las muy concurridas movilizaciones de ayer, quienes esperaban eso se llevaron otro portazo en la nariz. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Striptease. Espectáculo en el que una persona se va desnudando poco a poco y de una manera insinuante. Striptease político, quitarse la máscara, enseñarse tal cual. El día después de la marcha, el presidente López Obrador acuñó un nuevo término para descalificar la iniciativa, a quienes participaron en ella y hasta su capacidad de convocatoria. No participó mucha gente, dijo. 60,000 personas. No hubieran llenado ni la mitad del Zócalo. En una mañanera que dedicó en su mayoría a la protesta, presentó una lista de asistentes elaborada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, lista oficial de participantes que se ubican en una taxonomía presidencial única, los que convalidan el fraude. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral confeso. La señora de Calderón, demócrata, por respeto a ella, no voy a emplear mi comentario. La señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Ahí está la maestra, el Bester, demócrata. La Coparmex, un sector del PAN que fue acusado con el rey. Miren esto. Roberto Madrazo, demócrata. Otro demócrata, el que destruyó la compañía de Luz y Fuerza. Miren, Alito, demócrata. De la UNAM a matraquero del PRI. También la señora Beatriz Paredes. Esta lista la encabezó el orador único de la protesta, José Woldenberg, el maestro de todos ellos, según dijo la semana pasada. Y también incluye a alcaldes, gobernadores, diputados, hasta miembros de la iglesia, a quienes acusará con el Papa Francisco. Un inventario de enemigos que salieron a marchar en contra de su transformación. Lo del INE, dijo, fue solo una excusa. Y los animó a no cansarse, a asolearse y organizar una, dos, muchas marchas más. Que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia. Así las cosas en Palacio Nacional esta mañana, pero vamos por partes. Primero, y para cerrar lo ocurrido ayer, queda la pregunta de ¿cuántas personas marcharon en la Ciudad de México? Martí Batres, el secretario de Gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum, calculó la multitud en un absolutamente inverosímil número de 12,000. Pero hoy su jefa, Claudia Sheinbaum, y el propio presidente López Obrador le enmendaron la plana. No participó mucha gente. Pues deben ser como unos 60. 50, 60,000, sí. Entiendo, por lo que se oyó, porque dijo el presidente en la mañanera, que hicieron un cálculo, contribuyó el C5, está entre 60 y 65,000 personas. Lo descalificaron, lo dejaron en ridículo y multiplicaron su cálculo por 5 para llegar a 60,000. ¿Cómo sacaría las cuentas Martí Batres?
Los organizadores de la marcha calculan como cifra preliminar 300,000 asistentes. Entonces, ¿cuántas personas marcharon? Mandamos a la basura la cifra de Martí Batres, pero de cualquier forma nos quedamos con una diferencia notable. Para la jerarquía oficial fueron 60,000. Para los organizadores fueron 5 veces más personas. Eso en la capital, porque quedó registro de movilizaciones en 30, 40, 50, 60 ciudades del país. Ahí están las imágenes, salió mucha gente a marchar, a defender al INE, lo que ellos consideran que es la defensa del INE. Ahí están las imágenes y ahí está el ridículo enorme de un funcionario del gobierno de la ciudad, Martí Batres. ¿Le habrán ordenado dar la cifra de las 12,000 personas? ¿O cómo calcula, cómo saca las cuentas? Bueno, eso fue ayer. ¿Qué viene? Lo relevante es si la tan criticada reforma electoral del presidente López Obrador consigue los votos para quedar aprobada. Y para que eso suceda, requiere de los votos del PRI. Pero el PRI, dirigentes, figuras, militancia, le han dicho a Morena y al presidente que votarán en contra. El problema es que, aunque lo repitan y asistan a la marcha como lo hicieron, no todos les creen. Así le fue ayer al dirigente nacional Alejandro Moreno cuando se apartó de la manifestación para meterse a tomar un café. Espero que ahora sí nos vamos a defender a nos entiendas a todos. No te acobardes. El problema es que aunque vayan a la marcha, no todos les creen a Alito Moreno y a la dirigencia del PRI. Hoy, por enésima ocasión, porque lo he dicho muchas veces, Alito Moreno repitió que el PRI no votará a favor de la reforma del presidente López Obrador. No votará para debilitar al INE y al Tribunal Electoral. Y nuestra postura con respecto a la reforma electoral es clara y contundente. No vamos a apoyar ninguna reforma jamás que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral. Lo han tenido que decir 2, 3, 4, 5, 6 veces, lo tuvieron que decir hoy de nueva cuenta. Ya no falta mucho para conocer
el voto de los priistas, de ese dirigente nacional, de esa dirigencia que acabamos de ver ahí acompañándolo. En cambio, al que sí le fue muy bien ayer, al menos con los manifestantes, fue al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Él no marchó, pero estuvo por ahí, estuvo en la zona. Y luego se fue a comer a un restaurante muy popular, muy concurrido de esa zona de paseo de la Reforma cerca del Senado. Se fue a comer literal a los cuchilleros. Domingo de fiesta para Monreal, porque esas personas que abuchaban y que increpaban a Alito Moreno, luego se tomaban selfies y apapachaban a Ricardo Monreal, todo esto a un lado de la marcha. Hoy Monreal se empeñó una vez más en que sus palabras siguieran sonando muy distintas a las del presidente López Obrador. No deben de preocuparse, se los garantizo, no deben de preocuparse porque vamos a hacer las cosas bien en materia de reforma electoral. Hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones. Si llegara a pasar la reforma, si los priistas de Cámara de Diputados acompañaran al presidente López Obrador, supuestamente el Senado se frenaría, al menos escuchando a Ricardo Monreal. Quien también asistió a la marcha fue el líder de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong. Dijo que se sumaba a la manifestación para defender la autonomía del INE y que nadie se adueñará del voto de la gente. Otra figura que puede ser central en 2 semanas, 3 semanas, cuando se vote o supuestamente se llegue a votar la reforma electoral. En general, la de ayer fue una manifestación pacífica en todo el país, qué bueno, pero pues nunca faltan los personajes deseosos de notoriedad. Fue el caso, así lo interpretamos, de la diputada de Morena, María Clemente García, quien confrontó, provocó, agredió a personas que marchaban. Les dijo esto. El maricón tiene miedo. Es un naco. Yo vengo de trabajar 4 días para probar un presupuesto ignorante. ¿Qué se siente ser una naca? Eres una naca. Vengan a trabajar, bola de nacas. ¿Qué se siente ser nacas que marchan en Reforma? Que marchan hoy por el INE son unos nacos sin qué hacer. Ignorantes, nacos y qué hacer. Defínete primero. Pues será lo que sea, pero la diputada es de Morena y escucharon. Naco, gato o gata, porque le hablaba a una mujer. Eres una naca, eres una gata. Diputada de Morena. En fin, pues así las cosas, así quedan las cosas el día después de la movilización. Por cierto, la tarde del sábado, y esto generó algo de controversia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental en el Valle de México debido a que en efecto había muy altos niveles de contaminación. Se ordenó aplicar el hoy no circula el domingo. Muchas personas dijeron que era una decisión que se tomaba para debilitar la marcha, pero bueno, la contingencia se mantuvo todo el domingo y hoy la Comisión Ambiental suspendió ya la contingencia. Con esto suspendieron también las medidas de restricción vehicular. Vamos a regresar al tema de la marcha al final del programa, pero antes pasó ya una semana de la muerte, porque es una muerte
hoy no se puede calificar de feminicidio de la muerte de la joven Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo, lo recordarán, fue encontrado en la carretera La Pera-Cuautla. La Fiscalía de Morelos sostiene una semana después, 10 días después, que su peritaje, lo que dice su peritaje, que la causa de la muerte de esta joven fue por broncoaspiración, por intoxicación etílica. La semana pasada vimos, y ahí están las imágenes que podemos transmitir, del cuerpo de Ariadna, donde pues queda claro que no tiene golpes que le pudieran haber causado la muerte, como ha afirmado y repetido la Fiscalía de Morelos. En cambio, la Fiscalía de la Ciudad de México insiste en que sí, murió por golpes. ¿Qué golpes? Aunque una semana después no ha presentado prueba ninguna. Hoy, la jefa de gobierno volvió a hablar del tema. El hermano de la víctima pues hace un llamado al fiscal de Morelos a que ya no haga ninguna declaración porque entorpecen las investigaciones. ¿Están vinculados? Me río por el fiscal de Morelos, la verdad es que es increíble el desaseo que hubo y además no solamente eso, sino otras cosas. Y afortunadamente la Fiscalía General de la República está trayendo el caso para que haya sanciones y se conozca pues cuál era la relación del fiscal de Morelos y por qué su actuación. Pero queda la pregunta, la jefa de gobierno dice la Fiscalía General de la República está trayendo el caso. ¿Es así? ¿Se va a terminar haciéndose cargo de la investigación, mediando en este colosal, porque eso es un colosal diferendo? Y aquí viene la pregunta, ¿qué tendría que hacer en este caso la Fiscalía General de la República? Esto no es una controversia de poderes. Aquí hay una joven muerta. ¿La asesinaron o murió por congestión alcohólica? De ahí la pregunta, ¿en verdad la Fiscalía General de la República invertirá tiempo y recursos para hacer una tercera investigación? Y lo tendrá que hacer porque las investigaciones de las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México son tan discrepantes y finalmente están mal hechas. ¿O lo va a hacer para darle la razón a una de las dos partes? Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República no ha informado nada sobre su eventual participación en el asunto. Y bueno, esta mañana 24 personas, 24, fueron atropelladas. ¿Qué hacían estas personas? Estaban esperando cobrar su pensión afuera de un módulo del Banco de Bienestar en Río Bravo, Tamaulipas. Esto ocurrió en pleno centro del municipio. De acuerdo con Protección Civil de Río Bravo, un adulto mayor perdió el control de su auto y se fue contra la gente que hacía fila. 5 de los atropellados se encuentran graves. Entre los heridos también se encuentran jóvenes que acompañaban a sus familiares a cobrar su pensión. El conductor del auto fue detenido y, bueno, se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. Adultos mayores que estaban esperando cobrar su pensión acompañados de familiares. Fue un accidente, fue una desgracia, pero la pregunta es, ¿no se les puede transferir este dinero? ¿Por qué ver esas colas de personas, esas filas de personas cobrando ahí? En fin, Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hoy también egresados de la Escuela Normal Indígena de Michoacán se enfrentaron con elementos de la Policía Municipal de Nahuatzen. Ocurrió esta tarde durante una manifestación que realizaban los estudiantes en la comunidad de Turícuaro para exigir la liberación de 3 de sus compañeros. Cuando los policías municipales intentan recuperar los camiones que mantenían retenidos los normalistas, lanzan cuetones y piedras a los policías y ellos responden con disparos al aire. 4 de estos estudiantes fueron detenidos.
Bueno, 4 detenidos. Ahora, con pancartas y mensajes exigiendo justicia por la muerte de Abner, el niño de 6 años que murió ahogado durante su clase de natación hace una semana en las instalaciones del Colegio Williams, Campus San Jerónimo. Esta mañana los papás y familiares de Abner protestaron en el plantel Mixcoac. El papá de Abner hizo una dura declaración en contra de los directivos del colegio. En el Colegio Williams ocurrió un homicidio. Advertimos que no descansaremos hasta lograr justicia para Abner por amor. En el colegio Abner hubo un homicidio, aseguró el papá. Lo cierto es que por estos hechos ya hay 2 personas detenidas: Ana María, la maestra de natación del plantel San Jerónimo, y Alberto Alfonso, el salvavidas de la alberca. La fiscalía los acusa del delito de homicidio con dolo eventual. Ana María está en Santa Marta, Catitla. Alberto permanece en el reclusorio sur. El viernes se definirá su situación jurídica. Lo increíble es que los peritos de la fiscalía lograron establecer que Abner permaneció 45 minutos, como bien lo decían sus papás la semana pasada, desde que se le ve en las cámaras de seguridad inconsciente, intentando sostenerse en las cuerdas de la alberca, hasta que llegan los paramédicos para intentar revivirlo y trasladarlo al Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras. 45 minutos. Su maestra en todo, menos en lo que debía. Y el salvavidas ni siquiera estaba en la alberca cuando Abner comenzó a sentirse mal durante 10 minutos. No se le vio ni la sombra. La doctora del plantel intentó reanimarlo 5 minutos después de que Abner quedó inconsciente, pero desafortunadamente no lo consiguió. A las 10:35 de la mañana, el lunes pasado, se abordó con los padres de familia la muerte de este pequeño. La semana pasada conocimos la historia también de Sofía y Esmeralda, 2 hermanas de 17 y 23 años, quienes murieron tras caer a una coladera en la alcaldía Iztacalco. Iban a un concierto. Pues hoy nuestro compañero de Imagen Noticias, José Antonio García, documentó un incidente similar. Sin embargo, aquí el desenlace no fue el mismo. Escuchen esto. La señora Paola Reséndiz cayó a una alcantarilla, como vemos en la imagen, a eso de las 5:30 de la mañana en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza. Sin embargo, a ella eran como las 8 de la mañana. Ella misma le contó a José Antonio cómo ocurrió. Yo venía en el camión porque voy a mi trabajo. El camión subió a unas personas allá atrás, 2 hombres y a una mujer. Y uno le dijo que le pasara la navaja, pero ya en el camión solo veníamos el chofer y yo. Y luego otro me dijo que me bajara y el camión se paró, abrió la puerta y yo en cuanto bajé, luego caí a este hoyo que está aquí. Es una coladera abierta. Y ya no me pude mover. Pasaron unos muchachos y me ayudaron a llamar y a llamarle a la ambulancia. Bueno, cayó 1,5 metros, según nos platicaba José Antonio. Pasó casi 3 horas, así como la vimos, tirada al lado de la coladera porque no podía moverse. 3 horas desde que dieron aviso a los paramédicos de la Cruz Roja hasta que decidieron arribar para darle atención a Paola. Fue trasladada a un hospital del Iste en Tacuba con 2 fracturas en la pierna derecha. Según los vecinos, esa coladera lleva más de 5 años ahí, ya la han denunciado y la alcaldía no hace nada. Y luego de uno de los mayores éxitos de Ucrania, ante la invasión iniciada hace 9 meses, la retirada rusa de la ciudad de Jersón, el presidente Volodymyr Zelensky dijo hoy que esto marca el principio del fin de la guerra. Por lo tanto, decidió celebrar entre soldados tras izar la bandera ucraniana en la ciudad recién liberada. Un punto, una ciudad, pero bueno, ahí están los ucranios o ucranianos. Gracias, Claudia. Gran paso, Ciro, no me puedo ir. No
hasta no ver este momento. Porque en las últimas horas han sido 2 los eventos importantes que ha presidido el canciller Marcelo Ebrard. Estuvo el fin de semana en Egipto, en la cumbre del cambio climático, la COP27, y de ahí se fue a Bali, en Indonesia, para la reunión del G20. Ha estado bien acompañado, por lo menos por lo que hemos visto en estas imágenes, por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del presidente de Argentina, Alberto Fernández, escuchando música tradicional de Bali. Vaya, hasta bailaron, Ciro. ¿Sí? Vaya que se la ha pasado bien. Bueno, ya nos dio tiempo de ver las imágenes y luego no se va al Mundial. Gracias, Claudia. Sí, buenas noches. Gracias. Y hablando del Mundial, ya se dio a conocer la lista de los seleccionados. Vamos a tenerla más adelante con el análisis de Javier Alarcón. Hacemos una pausa y antes, David Páramo, en verdad, el aumento del salario mínimo será de 15%. Volvemos con eso. David. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es inminente que se anuncie el nuevo salario mínimo. Más o menos parecería que todo está arreglado. Ya el presidente dijo que a él le gustaría que fuera del 15%. Ya la Coparmex dijo que también. Sin embargo, en los detalles es donde está el problema y están negociando muy intensamente, incluso hace rato lo estaban haciendo. ¿Cómo se llega al 15% en el aumento del salario mínimo? Hay que recordar que los organismos patronales siempre han dicho es un porcentaje más dinero en efectivo para llegar al aumento salarial y que se vaya dando una recuperación. A los sindicatos y al gobierno les gusta más que el incremento sea todo, que sea un solo paquete, porque eso les genera mayores remuneraciones y mayores prestaciones. Hay que ver, porque una de las preocupaciones nuevas es, sí que el salario esté por encima de la inflación, es decir, por arriba del 8.4%, pero que no sea demasiado alto, y es una preocupación tanto del gobierno como de todos los demás, de que no genere una mayor alza en los precios. A más dinero se pueden generar más presiones, y por el otro lado, que no se distorsione la inflación. Hay que ver, hay que estar pendientes, porque 15% suena fácil, pero ¿cómo se llega a ese número? ¿Se va a llegar? Sí, que el 15% se va a llegar. Pero va a ser 13 directo más 2 o 14 más 1. Pero se va a llegar. Se va a llegar al 15%. Buen logro. Es bastante bueno. Hay que recordar que el año pasado fue 20% el aumento del salario. Entre el aumento más las prestaciones. Entonces aquí es moderado, un poquito más moderado, y se espera que se siga recuperando el salario. Qué bueno. Remátala, David. ¿Se acuerdan cuando Raquel Buenrostro decía que le había ido muy bien con Catherine Tai y que había tenido una gran reunión? Pues los legisladores de los Estados Unidos, especialmente los agrícolas, no están de acuerdo. Dicen que el gobierno mexicano, si desaparece las importaciones de maíz, estará violando el Tratado de Libre Comercio. La realidad es que no son tan amigos. Hacemos una pausa y regresamos con... Ya tenemos representantes, ya quedó lista la selección para el Mundial. A ver qué dice de esto Javier Alarcón. Volvemos con él. Sí, amigos, finalmente la lista del Tata Martino ha sido conocida por parte de la FIFA contra la fecha de vencimiento. Los llamados para Qatar son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Uriel Antuna, Alexis Vega, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Hay que ser sinceros, es lo que hay y no hay mucho. Cualquier anhelo que se pudiera tener de que las marchas de ayer servirían para acercar posiciones en el tema de la reforma electoral, voló por los aires esta mañana. El presidente López Obrador no le cree a los manifestantes ni al fondo de lo que reclamaron cientos de miles de personas ayer. Hoy los volvió a tundir, hoy los volvió a llenar de descalificaciones. Y así
Llegará México a las votaciones de diciembre en el Congreso, partido en dos. El presidente no parece tener intención de cambiarle una coma a su iniciativa, aunque no tenga los votos suficientes para que se apruebe. Así es que todo lo que se vivió y lo que se vio ayer queda reducido a lo que un puñado de priistas termine haciendo en la Cámara de Diputados y quizá en el Senado. Si los priistas están diciendo la verdad, si sostienen su palabra, la reforma electoral del presidente López Obrador será derrotada. Pero, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.